Primero que todo, nuevamente un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Carlos Adrián Pérez, director para Latinoamérica de Equal Right, y les quiero dar la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios al que hemos llamado Voces que Inspiran, en el marco del proyecto Ingreso Básico para la Paz con la Naturaleza en Colombia. Este es un proyecto que busca fortalecer el papel de las comunidades locales y de sus iniciativas para la justicia climática y económica, a través de un ingreso básico incondicional que pueda aportar a la creación de las condiciones necesarias para una paz sostenible y sobre todo una paz inclusiva. En esta ocasión tenemos la maravillosa oportunidad de analizar experiencias prácticas de ingreso básico en el contexto de Latinoamérica, en una región que ha sufrido los efectos estructurales de la desigualdad y que simultáneamente su tejido diverso representa la esperanza para sostener la vida y el bienestar en la región y en el planeta. Un ingreso básico emerge como un mecanismo innovador, capaz de potenciar la agencia integral y autónoma de las comunidades y aportar al desarrollo local desde las formas de gobernanza presentes y de las iniciativas territoriales de las comunidades. Este es un momento auspicioso para discutir la viabilidad de un ingreso básico, tanto en Colombia como en la región. Experiencias como las que vamos a escuchar el día de hoy vienen aportando luces muy interesantes sobre cómo el avance en derechos básicos puede tratar la raíz de las conflictividades socioambientales. Por ejemplo, a través de maravillosa evidencia de cómo un ingreso básico puede ayudar a la cohesión y a la participación social, cómo es vital para cubrir necesidades básicas en las regiones, para brindar oportunidades económicas sostenibles y para lograr una paz amplia, lo que llamamos la paz con la naturaleza. Para este conversatorio tenemos el placer de contar con Patricia Quiñones, quien es gerente de programas de Cool Earth. Patricia es licenciada en antropología y maestría en sostenibilidad ambiental. Patricia es experta en desarrollo sostenible, conservación local, gobernanza rural, interculturalidad, género, interseccionalidad y descolonización del saber y metodologías participativas. Patricia viene trabajando en la reducción de desigualdades sociales y económicas, promoviendo el desarrollo sostenible en zonas rurales con presencia de pueblos indígenas, especialmente en las regiones andina y amazónica del Perú. Patricia, es un placer contar con tu presencia el día de hoy. Y también contamos el día de hoy con José Brito, quien es coordinador para Latinoamérica de la red Bien. José es doctor en trabajo social, con especialización en pobreza, transferencias de renta y trabajo social. Fue organizador del libro Realidad Brasileña y Cuestión Regional, Cultura, Renta Básica y Trabajo. José también es productor cultural del Cine Club Mucambo 7, ganador del Premio Periferia Viva 2024, otorgado por el Gobierno Federal de Brasil. José, es un gran placer contar con tu participación el día de hoy. Antes de empezar, dos breves avisos, como siempre hago antes de comenzar estos conversatorios. El primero es sobre la estructura que vamos a llevar a cabo. Cada panelista va a contar alrededor de 15 minutos para exponer sus ideas principales. Una vez los panelistas finalicen, brindaremos un espacio de preguntas y respuestas de entre 15 a 20 minutos y los panelistas van a contar con un máximo de 2 minutos para responder estas preguntas. Y finalmente, no tienen que esperar a nuestros queridos asistentes a hacer sus preguntas hasta que finalicen los panelistas. A medida que vayan teniendo esas preguntas listas, pueden irlas anotando en el chat que tenemos dispuesto en Zoom y vamos a hacer todo lo posible para cubrir la mayor cantidad de preguntas que el tiempo nos permita. Sin más preámbulos, los dejo con Patricia. Patricia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buen día con todos, con todas. Gracias a Equal Right por este espacio. Esperemos que estas experiencias compartidas desde Perú, Brasil, puedan fomentar la discusión. Así que, sin más, le voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Hola Patricia. Hola por ahí. A ver, Perfecto, ya podemos ver tu pantalla. sí, ahí voy, ahí voy. Listo, ahora sí pueden verlo. ¿Me confirman? Sí, perfecto, Patricia, adelante. Perfecto. Sí, se Bueno, ve. Piloto. perfecto.
El día de hoy vamos a estar compartiendo una experiencia de un piloto de ingreso a renta básica que nosotros denominamos un piloto llamado Reciprocidad frente a la crisis climática, fortaleciendo la autonomía indígena. Este piloto es coimplementado por 3 organizaciones, por la CULERT, que es la organización en la que yo me vinculo, pero también con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas, la ONAMIAP, y su base regional, la Organización de Mujeres Indígenas Ayáninca de la Selva Central del Perú. Estas 3 organizaciones venimos coimplementando este piloto aproximadamente ya 1 año y medio, pero el proceso empezó hace 2 años y hoy día queremos compartir algunas de estas experiencias, aprendizajes que nos viene generando este piloto en el Perú, en la Selva Central del Perú. Y también Carlos nos proponía no solamente hablar de los aprendizajes, sino también de los desafíos que nos traen en nuestros territorios latinoamericanos, caracterizados por múltiples brechas, desigualdades, crisis de inseguridad, entre otros, ¿no? Y la idea es poder compartir estos desafíos que también venimos identificando en este contexto y en espacios indígenas amazónicos del Perú. La misión de CULERT, rápidamente, nosotros trabajamos con comunidades indígenas. Nuestro fin es respaldar a los pueblos indígenas y comunidades locales para justamente contribuir a la protección del bosque, la mitigación de la crisis climática y a fortalecer los procesos de autonomía indígena. Nosotros venimos trabajando en el Perú alrededor de 17 años, básicamente con un modelo de transferencias a nivel comunal, y creemos en el financiamiento directo a los pueblos indígenas y comunidades, reconociendo los impactos que viven de la crisis climática, pero también de su labor clave en relación a los vínculos y saberes que tienen para la mitigación y adaptación al cambio climático. Este modelo que veníamos trabajando desde hace 17 años también partía del reconocimiento que tenemos que hacer frente a la crisis climática desde una perspectiva de justicia climática, justicia social y justicia económica, ¿no? Pero también algo muy importante es reconocer que los impactos de la crisis climática son diferenciados y en nuestros espacios locales se vienen dando los efectos más palpables y las afectaciones más claras de esta crisis. Nosotros teníamos este modelo comunal, pero hace unos años empezamos a pensar si otros mecanismos eran posibles, justamente desde un enfoque de justicia social, económica y climática. Y en ese proceso identificamos un mecanismo como lo que podría ser la renta básica o el ingreso básico por conservación. En ese momento, como organización, decidimos probar un piloto, si es que era posible implementar un piloto de estas características de ingreso básico, pero de una manera, primero, si era culturalmente pertinente y si era posible implementar este tipo de mecanismo en espacios amazónicos como los que son como los que existen en nuestros países, ¿no? Y sobre todo con una mirada de seguridad y salvaguarda. Queríamos ver si efectivamente podíamos ver si este ingreso básico podía generar o contribuía de alguna manera a la adaptación y mitigación a la crisis climática de las comunidades, de las familias indígenas en estos contextos en los que trabajamos, y si finalmente este proceso, más allá de la distribución para cubrir las necesidades básicas, urgentes y prioritarias, contribuía sobre todo al ejercicio de la autonomía indígena. Hay que recordar que para nosotros el ingreso básico es un instrumento, un mecanismo, no un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la autonomía indígena y los procesos de fortalecimiento de estas organizaciones indígenas. Cuando hablamos de renta básica, es un mecanismo que estipula una distribución de dinero periódica, sistemática a los adultos y adultas de comunidades, ¿no? Es una idea, un mecanismo externo a las comunidades indígenas, es un mecanismo que no ha venido siendo implementado en el país y creíamos que probar este mecanismo, pilotear este tipo de mecanismo, tenía que ser desde los territorios y para los territorios. Y esto implica que no se podía implementar desde una organización no gubernamental externa, sino más bien en alianza con quienes conocen, con quienes lideran los territorios, que son las organizaciones indígenas. En ese sentido, empezamos un proceso de conversaciones con la ONAMIAP hace más de 2 años ya, para implementar este modelo, que debemos decir, como parte de los desafíos, no es fácil de explicar, porque en contextos latinoamericanos, donde solo han habido programas de transferencias monetarias condicionadas, sin enfoque intercultural en su mayoría, este tipo de iniciativas de transferencias monetarias resultan dudosas, generan desconfianza, entre otros. Este proceso de consulta con la ONAMIAP fue positivo y logramos firmar un convenio para coimplementar el piloto
teniendo como aliado también a su base regional la OMIASEC. El piloto se ubica en la selva central, nunca compartimos el contexto específico de las comunidades por un tema de seguridad, pero sí les podemos decir que están ubicados en la región Junín. Esta región en la selva central del Perú es una región clave en términos ambientales y culturales, y las tres organizaciones confluíamos de tener experiencia, relaciones de confianza en ese territorio, que para nosotros era sumamente importante. Si tenemos que pensar en los principales aprendizajes o elementos que vienen generando impacto positivo en la implementación del piloto, una de las primeras cosas que podemos compartir es la importancia del codiseño de este tipo de iniciativas y la coimplementación entre organizaciones. Esto supone repensar las relaciones verticales, muchas veces coloniales, de ONGs con organizaciones indígenas, para pasar de solamente ser receptores de una iniciativa, agentes activos, implementadores y tomadores de decisiones. Este proceso a la vez ha sido un gran aprendizaje, algo positivo, pero también un desafío, ¿no? Porque las organizaciones de desarrollo no estamos acostumbradas a procesos de mayor horizontalidad. Y creo que estamos en un proceso de repensar estas miradas coloniales que también están presentes en los proyectos o iniciativas que vienen desde organizaciones no gubernamentales, cooperación en general. Nosotros teníamos, como les dije, unos objetivos preliminares como organización, es decir, ver el tema del mecanismo si es pertinente, pero nosotros codiseñamos también un objetivo en sí para el piloto. El piloto, desde las organizaciones indígenas, también se reforzó que la idea no era las transferencias en sí mismas, sino contribuir a las necesidades urgentes y prioritarias de los pueblos indígenas que están siendo afectados por la crisis climática, pero no querían efectivamente que sea una iniciativa que genere asistencialismo. Entonces, uno de los focos centrales era este proceso. Al ser un piloto y no sabemos si realmente va a pasar una fase de proyecto, queremos que el proceso en sí fortalezca a la autonomía indígena, fortalezca a nuestras organizaciones y fortalezca a las comunidades donde se va a implementar. También se crearon criterios de focalización donde desarrollar el piloto. Eso es un tema muy importante cuando se hacen pilotos de renta básica, porque usualmente los pilotos se diseñan desde el escritorio, desde una mirada muy profesionalizada, pero no se consulta desde los saberes, desde las comunidades. Y se crearon ciertos criterios para pensar en dónde se podía implementar el piloto y hablar más allá de transferencias monetarias en un componente de acompañamiento al fortalecimiento de capacidades y al interaprendizaje entre comunidades, organizaciones y ONG. Se establecieron 3 ejes temáticos centrales para este proceso de acompañamiento que tenían que ver con el fortalecimiento comunal liderado por la propia ONAMIA Biomiasec en materia de derechos territoriales, derechos de pueblos indígenas, autonomía indígena, entre otros, pero también era necesario en un piloto, de transferencias, ver el tema de inclusión y educación financiera y el tema de conservación ambiental, que para nosotros desde la ONG lo veíamos como conservación ambiental, protección del bosque, de los ecosistemas, pero desde las organizaciones indígenas en realidad era hablar de los derechos de la madre naturaleza, que tiene una connotación totalmente diferente a solamente la conservación ambiental per se. Tiene que ver con reconocimiento de derechos, con autonomía y con una lucha política que vienen haciendo los pueblos indígenas en general en sus luchas. Algo que quedó muy claro es que este tipo de iniciativas no debe ser condicionada en el uso de las transferencias, pero algo que nos pareció clave en este interaprendizaje con las organizaciones es que sí debía ser acompañada, ¿no? El no condicionado en relación al uso de las transferencias de dinero no significa que no iba a haber un acompañamiento desde las propias organizaciones, desde las propias comunidades y desde la propia ONG a todo el proceso del piloto de ingreso básico. Algo muy importante era que el proceso en sí genere impactos positivos más allá del fin mismo de la distribución del dinero o de la distribución de las transferencias monetarias, en este caso, ingreso básico. La estructura del piloto, para darles una idea general, se decidió que se desarrolle en 3 comunidades pequeñas, más o menos en total con 700 hectáreas en total, con bosque de 500 hectáreas más o menos, y pilotear con un número de personas que fuera abordable para las organizaciones. El piloto está compuesto por 211 personas, mujeres y hombres, adultos y adultas, compuestas por pueblos Ayaninka y Yanesha.
se decidió por techos presupuestales, que también hay que ser muy transparente, estas iniciativas, es muy difícil encontrar recursos económicos flexibles para ese tipo de iniciativas. Se acordó que iba a durar 2 años, pero la distribución y la forma en cómo se iba a distribuir los recursos monetarios fue decidida en 6 armadas por cuestiones de temporalidad, de mayor vulnerabilidad, y los fondos aprobados que teníamos era más o menos usando la línea de pobreza del Banco Mundial, que es alrededor de $2 por día, era con el techo con el que contábamos en ese momento, y se decidió que las distribuciones se hicieran, como les dije, en 4 armadas, respondiendo a, por ejemplo, la época de mayor vulnerabilidad, época de lluvias, la mayor época de presión en las familias, inicio del año escolar, inicio de la cosecha, ¿no? Entonces había una distribución pensada también desde la dinámica de las propias familias y comunidades. El piloto tiene un fuerte componente de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades. Y en el mundo de transferencias monetarias me parece particular, y lo menciono, es que siempre los programas de acompañamiento, de interaprendizaje, son vistos como un plus, ¿no? No es el foco central del programa de renta básica de transferencias. Pero en realidad este plus veremos que es uno de los puntos más importantes que venimos identificando a lo largo del piloto. Y claramente al ser un piloto tiene que haber un componente de monitoreo, de acompañamiento y de evaluación para ver si este mecanismo es pertinente, si es positivo o qué se tiene que realizar para seguir adelante si quisiéramos pasar a una fase de proyecto. Nosotros realizamos un registro inicial, un empadronamiento que también fue liderado por la propia organización indígena, la OMIASEC y la ONAMIAP, liderado por nuestro equipo de 2 coordinadoras indígenas, Marianela Santos Bequi Chamorro, que viene haciendo una labor excepcional en relación a la pertinencia cultural que se asegure en la asistencia, en el acompañamiento. Y cada proceso entonces ha sido desarrollado, discutido con las organizaciones, y este empadronamiento es un momento central porque permite la transferencia de conocimiento en educación financiera, pero también el recojo de información base para el monitoreo. Otro componente que podríamos compartir, que nos parece muy importante en el piloto y que compartiríamos con otras iniciativas, tiene que ver con el reconocimiento claro de las formas de gobernanza y de liderazgo comunal. Esto implica que las juntas directivas comunales no solamente son consultadas, sino que el rol de las juntas directivas viene siendo clave en todas las actividades que tenemos del piloto. Son como una parte en realidad operativa, clara y política también del piloto. Esto también ha significado realizar procesos de consulta en el territorio. Ya les comenté que tuvimos que hacer primero una aproximación a la organización nacional, a la ONAMIAP, luego consultar con la propia base regional, OMIASEC, luego hacer un proceso de intercambio de información y de consulta en las comunidades, a las juntas directivas y en asamblea. Y esto implica un establecimiento de confianza, ¿no? Creemos que estos procesos son claves, el tema de generar confianza en el territorio, pero también somos conscientes que en las comunidades nativas, las comunidades indígenas, hay una tensión entre lo colectivo y lo individual, las familias. Entonces, también hubo en el empadronamiento una consulta a nivel individual, es decir, cada comunero, comunera, socio, socia, fue explicado en relación a la iniciativa y decidió o no ser parte de este piloto. Como les dije, otro punto que consideramos central en el piloto y que compartiríamos es el fortalecimiento de conocimiento de derechos y capacidades. Creemos que este proceso en sí mismo es fortalecedor para las organizaciones, para las comunidades, para nosotros como ONG también, y ha pasado de ser este plus a ser un componente central en sí mismo. Y creemos que el hecho de haber definido los ejes de eh, acompañamiento y que la propia ONAMIAP y OMIASEC sean quienes lideren alguno de estos componentes, también ha venido siendo algo muy positivo. Aquí algunas fotitos, tenemos poco tiempo, de algunas de las actividades que se han realizado. Y finalmente creemos que un tema clave es que el monitoreo y acompañamiento operativo y los impactos no es solamente liderado por un actor externo como lo es CULERT, sino que la OMIASEC viene teniendo un rol central en el recojo de la información, en el monitoreo con las juntas directivas, asegurando que haya un acompañamiento también de esos impactos, porque hay que recordar que una organización indígena está en el territorio para defender y reconocer los derechos de
las comunidades, ¿no? Entonces tienen un rol veedor clave en este tipo de procesos. Hemos tenido que buscar también otras formas de recojo de información más lúdicas, cualitativas, donde puedan recoger historias en relación a cómo se viene viviendo en las familias este ingreso básico y qué impactos se vienen dando. Pero ¿qué vamos viendo? Y voy a tratar de acelerar porque me queda 2 minutos. Tiene que ver con el uso de las transferencias, ¿no? Creo que uno de los mayores temores de todas las organizaciones las organizaciones indígenas y nosotros era cómo se va a distribuir estos usos de transferencias que, repito, no son condicionados, ¿no? No tienen ninguna condicionalidad en el sentido de la asistencia a algún tipo de servicio, la entrega de alguna boleta, factura, comprobante de pago, entre otros, ¿no? Y esta tendencia sigue mucho lo que se ve en otros pilotos de renta básica alrededor del mundo. No solamente en Latinoamérica no los hay, pero sí hay en otras regiones como India, Bangladesh, entre otros lados, que han habido pilotos de renta básica. Y la distribución se ha dado en categorías que justamente van relacionadas al objetivo del piloto, cubrir las necesidades urgentes y prioritarias, compra de alimentos para sobre todo las épocas de mayor vulnerabilidad de lluvias, por ejemplo, el acceso a salud, no solamente occidental, sino también tradicional, la inversión en actividad agrícola o pecuaria, la inversión en educación y en las trayectorias de jóvenes, niños en las comunidades, en menor medida la inversión en construcción y vivienda, que esto es clave en contextos de alta afectación por la crisis climática, y también han habido otras compras menores de equipos, medios de transporte, bicicletas, que permiten, por ejemplo, a los niños reducir las distancias de acceso a un centro educativo, y también otra categoría que hemos identificado es el tema del pago de deudas. Más allá del uso, en la evaluación anual, lo que hemos podido ver es qué cambios identificaban algunas familias en relación a los cambios más significativos al inicio de este ingreso básico, que tiene que ver en realidad con la autonomía económica, pero también con la mejora de relaciones a nivel familiar y el tiempo que se invierte en esas relaciones. Esto es sumamente importante en relación a un enfoque de género y a la presencia no solo de las mujeres en los hogares, sino a la permanencia de los padres en las comunidades para dedicarse a su chacra, no tener que salir a jornalear y poder compartir más cercanamente con sus familias. Claro que hay desafíos y ya para cerrar, hay muchos desafíos para implementar un piloto de renta básica en territorios como los amazónicos y en comunidades en realidad con múltiples desigualdades estructurales. Algo importante es el tema de inclusión financiera, ¿no? Esto reduce el tema de accesibilidad y acceso a servicios con un enfoque intercultural, que esto hemos tenido que sobrepasarlo con capacitaciones, con mensajes informativos, con 2 coordinadoras que están permanentemente a la atención de las comunidades también. Algo que hemos identificado es que el ingreso básico, las comunidades son diversas, como todos y todas sabemos, ¿no? ¿Qué pasa con la población vulnerable? Con aquella población que no se puede trasladar a los centros financieros para el acceso a la distribución, ¿no? Esto ha implicado tener una figura de tutores, tutoras, pero siempre es un reto efectivamente comprobar que esa inversión por ejemplo, está siendo realizada por los tutores en favor de la población vulnerable. Y también cambios poblacionales que pasan en todas las comunidades. Los cambios de residencia, qué pasa si un socio o socia del piloto fallece, los derechos son transferibles, no son transferibles. También hay desafíos ambientales. Los efectos de la crisis climática vienen generando mayor presión en las familias, mayores escenarios de inseguridad. También para la programación misma del piloto representa cambios en las fechas, en la programación que venimos viendo de enfrentar. Y políticos económicos, quiero cerrar con esto. Estamos en un contexto político nacional de debilitamiento de la democracia, de retroceso en los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo de un retroceso del espacio sociedad civil, ¿no? Entonces, muchas discusiones que hemos tenido con ONAMEA Biomiasec, vemos algunas medidas, por ejemplo, la agencia de cooperación aquí en el país se está viendo modificada, ¿no? Tiene que haber ahora mayor control en relación a las transferencias monetarias, que eso supone un reto para nosotros y nosotras, pero también hay tensiones y desafíos dentro de las propias comunidades, ¿no? La tensión siempre entre las directivas comunales y las familias, ¿no? Cómo los deberes comunales no se cruzan
con las transferencias, ¿no? Cómo pueden o no pueden ser instrumentalizadas a ese nivel también. No hay relaciones de poder en las comunidades también. Entonces ahí hay un tema de salvaguardas que es importante siempre de seguir. Y finalmente, uno de los grandes temas para este tipo de iniciativas son los recursos económicos flexibles que crean en nuevos paradigmas de distribución, que crean en la pertinencia de pensar ese tipo de iniciativas desde los territorios, y efectivamente ha habido un cambio en el ecosistema económico de las organizaciones no gubernamentales y de cooperación que está suponiendo un riesgo para todas y todas. Lo dejo aquí. Muchas gracias por el tiempo y perdón por los minutos extras. Gracias. No te preocupes, Patricia, muchísimas gracias. Qué cantidad de luces. Estoy seguro que la sección que tenemos de preguntas y respuestas va a ser sumamente interesante. Tomo dentro de la cantidad de mensajes que nos dejas esa importancia en en los diferentes momentos de construcción de un piloto de este estilo, de poder lograr la mayor horizontalidad posible. Como tú dices, nunca es fácil. Eso genera mayores tiempos, cambia las fases de planeación de un piloto, pero cuando se hace, yo creo que las posibilidades de poder evitar una cantidad de dificultades que se pueden experimentar en la operativización me parece fundamental. Y pues para que sepan, vamos a tener un espacio de preguntas que seguramente podemos ahondar más en los retos y en los aciertos de estas primeras experiencias, seguramente vamos a tener más espacio para Patricia y para José, para que ahonden en lo que de pronto tuvieron que pasar un poquito rápido. José, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Voy a hacer también la proyección. eh, vale. ¿Vosotros están mirando? Eh, Perfecto, José. vale. Vemos perfecto. Muchas, muchas gracias a Carlos por la invitación, a Equaright, por la oportunidad de hablarnos un poco sobre nuestras experiencias y las relaciones que estas tienen con la realidad de Colombia, con el proyecto piloto que se desarrolla y gracias también a todas las personas que están en este momento nos escuchando, un poco más después hablando. Estoy aquí junto a nosotros para hablar sobre la Frente Amplia eh, por la renta básica en Pernambuco, que es una provincia brasileña que tiene cerca de 20 millones de personas, y también sobre lo que pasa en su capital, en su ciudad central que se llama Recife, que tiene solamente en la municipalidad 1,5 millones de personas y cerca de 3 millones de personas cuando hablamos sobre su región metropolitana. La Frente Amplia por la Renta Básica en Pernambuco surge en 2021, cuando tenemos un contexto post la pandemia, que voy a hablar también un poco más, pero que es conformada por diferentes sujetos políticos, por diferentes movimientos sociales, por representantes de partidos políticos, o algunos de los ejemplos que puedo dar es los movimientos de los trabajadores por derechos, instituciones católicas como la diaconía, instituciones y movimiento feminista como la institución SOS Corpo Feminista, Instituto Feminista por la Democracia en Brasil, el movimiento de mujeres negras, la Frente Amplia de mujeres y muchos otros movimientos. Para empezarnos mejor esta discusión, me gustaría hablar sobre lo punto central que ha motivado la creación de la Frente, que es la pandemia de 2020, la gran situación de hambre que hemos tenido en Brasil. Las noticias eran de que muchas de las personas estaban con tanta hambre que tenemos registros fotográficos de personas que estaban
sacando alimentos en los coches de basura en Brasil para alimentarse. Entonces, desde el Movimiento de Trabajadores Sin Terra, el MST, hemos hecho un conjunto de actividades enfocadas en hacer campañas de solidaridad, de arrecadación y distribución de alimentos, promoviendo la articulación entre el campo y lo que es producido en asentamientos del movimiento Sin Terra, con la demanda por hambre y pobreza que tenemos y que estaba muy agravada en el año 2020. Si miramos nosotros en la foto, tenemos todo con los aderezos del MST, con los alimentos, y mucho lo que ha sido construido en este momento ha sido también transformado, cambiado en política pública actualmente en Brasil en nivel nacional. Una vez que salimos de este contexto más emergencial de la pandemia en 2020, miramos que el debate de la solidaridad y de las campañas de solidaridad era muy chiquito, era muy pequeño cuando hablamos sobre la importancia de las intervenciones estatales necesarias y obligatorias cuanto a el fenómeno de la hambre, el fenómeno de la pobreza, en especial en nuestra provincia, en especial en nuestra municipalidad. Entonces, hemos hecho un conjunto de actividades públicas como marchas públicas, hablando sobre la situación, y también hemos hecho intervenciones en los poderes públicos, como tenemos esta demostración de una audiencia pública que llamamos en la Cámara de los Vereadores, de los representantes municipales, para hablarnos sobre esta cuestión y promover la construcción de una renta básica en nivel es provincial, en nivel regional, y también incidir sobre el debate, el debate nacional. En 2022 continuamos con lo trabajo de la Frente Amplia, que une todos estos sujetos políticos, movimientos, instituciones, parlamentarios. Ha sido un año de mucha lluvia en nuestra municipalidad, en nuestra provincia. Este es un cruzamiento muy fuerte entre el tema de la renta básica y la crisis climática en mi región. Esta es una performance que ha hecho el movimiento feminista, que se llama Do Caos à Lama, del caos a la lama. Y pienso que es esta la traducción, porque en este año específicamente tuvimos un conjunto de desastres, no desastres, pero de consecuencias de la mala preparación de los gobiernos frente a los cambios climáticos, en especial que afectan directamente la población más pobre, la población negra, indígena de nuestra ciudad, y fortaleciendo institucionalmente lo que llamamos acá como racismo ambiental. Entonces, la renta básica en este momento que cerramos el programa Bolsa Familia, empezamos un otro programa conservador. Ha sido un momento muy importante de cruzamiento entre la agenda de la renta básica y los cambios climáticos. Muchas de nuestras actividades son en el campo cultural, muchas. Incluso hemos hecho 7 festivales culturales por la renta básica en Pernambuco y en Recife, donde hacíamos invitaciones a grupos muy conocidos, a personas muy conocidas, como esta cantante que se llama Gaby do Carmo,
y también grupos tradicionales de cultura negra como el Afoxé Xumpandá, que están presentes en las periferias de la ciudad. Entonces invitábamos también a comerciantes locales. Entonces los festivales han sido una forma de hablarnos más ampliamente con la sociedad de forma cultural sobre el tema. Eh, Todos estos momentos, espacios, tenemos la motivación, la demanda, tenemos una forma de intervención como los actos públicos, tenemos los festivales culturales y también tenemos momentos de encuentro que llamamos de formación política, como este encuentro estadual, provincial de la Frente Amplia en Pernambuco, donde visitamos directamente instituciones como la que ya mencioné, el SOS Cuerpo Feminista, o donde realizamos este momento de encuentro de formación que está pasando en vídeo, pero también en otros espacios como el MTC, que es la sede del Movimiento de Trabajadores Cristianos. O sea, son momentos de hablarnos con diferentes sujetos políticos que están en el momento en la Frente Amplia, que ya tiene años, y que para podernos también pensarnos en nivel de organización cómo vamos a hacer las actividades futuras. Y todo esto es muy inspirado en la filosofía de la educación popular de Paulo Freire, Paulo Freire viene de esta municipalidad que se llama Recife, de esta provincial que se llama Pernambuco. Entonces, todos los movimientos sociales tienen una influencia muy grande de esta práctica de organización que se llama formación popular, que incluye directamente las voces de las personas que demandan por políticas públicas y por cambios sociales más amplios. Para subsidiar estas actividades, hemos hecho un gran proyecto de investigación y de extensión universitaria que tiene el mismo nombre de los dos materiales más científicos y educativos, que se llama Realidad Brasileña y Cuestión Regional, Cultura, Renta Básica y Trabajo, donde agrupamos un conjunto muy amplio de investigadores de diferentes áreas como derecho, como trabajo social, como economía, como ciencias sociales, también militantes políticos de diferentes movimientos negros, movimiento urbano, movimiento rural agrario, movimiento de las mujeres sobrevivientes del cárcel en Brasil. Entonces, estos dos productos, tanto el libro que tiene un contenido más científico como este libro más voltado para formaciones, estos dos materiales, tiene en su emergencia el diálogo entre estos diferentes sujetos políticos, y el propio proyecto ha sido una articulación entre la Frente Amplia, la Universidad Federal de Pernambuco y el Ministerio de la Educación, el Ministerio Federal, y un parlamentario federal del Partido de Trabajadores. Actualmente, en nuestra última actividad, que es muy, muy simbólica, producimos muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, pero ha sido una asamblea, una audiencia que llamamos en Brasil de audiencia pública, para hablarnos sobre el tema de la renta básica y presentarnos a los parlamentarios en nivel provincial una propuesta de renta básica estudiada por todo este colectivo de personas que estoy hablando, a el poder público, a los parlamentarios, para construcción de una ley de renta básica en nivel provincial. Y siempre con articulaciones que
van en nivel local, en nivel provincial, en nivel nacional, en nivel regional Latinoamérica y mundial, como tenemos, por ejemplo, en este CARDE. Ahorita tenemos y para cerrar, un próximo encuentro que es en 4 de julio, donde vamos a hacer lo que llamamos desde una metodología del movimiento feminista que se llama actualización de los argumentos, para hablarnos sobre las necesidades de cambio dentro de esta agenda más amplia de la renta básica, mirando, por ejemplo, el quilombo donde se pasará donde pasará el encuentro, que se llama el Quilombo Séptimo Campus, que es una forma histórica de resistencia negra e indígena en Brasil. Cómo hacer estos diálogos, cómo proponer caminos de lucha, cómo rememorar lo que hemos hecho será el objetivo de esta actividad. En el último minuto que tengo, me gustaría dialogar directamente con la experiencia de Kuwait, de Patricia, decir que es un campo muy sensible a hablarnos sobre estas articulaciones internacionales con ONGs para que comprendamos las demandas esenciales y las propuestas esenciales y la propia autonomía de los sujetos políticos que ya están luchando a partir de los temas que estamos tratando. Es decir que la frente amplia de la renta básica en Pernambuco es un espacio que dialoga directamente con lo que está pasando en Colombia, con lo que está pasando en Perú. Pienso que tenemos muchas cosas para hacer, para hablar y construir juntos. Muchas gracias. Buenos días. No, mil gracias a ti, José. Y retomo lo último que comentaste, que va justamente en línea mientras los escuchaba a los dos. Miren a todos los asistentes en este conversatorio cómo tenemos dos experiencias que dentro del paraguas del ingreso básico entienden las iniciativas y las agendas de formas distintas. Uno desde un piloto y el otro desde un frente amplio, diverso, con actividades culturales, con discusiones entre diferentes sujetos políticos, y cómo esas dos experiencias, a pesar de que tienen ángulos diferentes de cómo acercarse a la materialización de ingreso básico, las dos en continua comunicación en un contexto latinoamericano nos puede dar luces muy importantes de cómo avanzar importantemente en esta agenda. Como no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos preguntas ya muy interesantes y estoy feliz de que avancemos en esto. Si les parece, Patricia y José, vamos a empezar con las dos primeras preguntas que tenemos de nuestros asistentes y vamos aprovechando también de pronto esos temas que ustedes creyeron que no alcanzaron a tener suficiente tiempo para ahondarlos, para aprovechar también estos minutos para poder hacerlo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es: ¿cómo ha sido el proceso de apropiación o incorporación? Esta es una pregunta, creo que más para Patricia. Apropiación e incorporación del proyecto por parte de las comunidades. Y si quieren, voy adelantando la segunda. ¿Qué elementos han sido determinantes para que estas experiencias de ingreso básico puedan generar impactos positivos, a menos iniciales en la lógica de pilotos, por supuesto, en las comunidades y sus territorios? Entonces, si quieren, adelante, Patricia y José. Sí, gracias. En relación a la primera pregunta, nosotros hemos partido del modelo primero en trabajo directo con las organizaciones indígenas y básicamente el vínculo de las organizaciones con las comunidades indígenas, ¿no? En relación a la apropiación, vemos varios ejes, ¿no? Por un lado, es una iniciativa que ha sido consultada desde el inicio y eso ha generado
múltiples discusiones con también las comunidades, ¿no? Pasar de una generación de desconfianza inicial de las comunidades a considerar que esta podía ser una iniciativa provechosa para ellas en términos de sus propias agendas, ¿no? Creo que ese proceso de consulta es un proceso también de apropiación en el sentido en que no es una iniciativa que viene a ser implementada sin mayor discusión, opción al diálogo, opción a la repregunta. Se nos hicieron preguntas incluso desde dónde venían los presupuestos, transparentando que somos una ONG que recibe fondos internacionales. Creo que ese proceso de consulta es también un proceso de apropiación, porque es una plena aceptación de un proceso que las comunidades van a liderar en sus territorios, ¿no? Las juntas directivas comunales son quienes convocan a las reuniones, quienes nos dicen esto funciona, esto no. En relación a los ejes de capacitación, eran muy alineados a lo primero lo que propuso la organización indígena, pero también fueron aceptados e incluso modificados un poco por las propias comunidades, ¿no? De hecho, nosotros teníamos como organizaciones el foco de empezar con componentes muy fuertes de educación financiera y más bien se planteó desde los territorios, no, primero hablemos de nuestros derechos, ¿no? Derechos territoriales, derechos de comunidades, y se tuvo que cambiar el orden de un poco el diseño programático que teníamos, ¿no? Eso también creo que es una forma de apropiación, el poder tener la flexibilidad de, como organizaciones, querer empezar con un eje temático, pero decir, no, este eje temático después, primero hablamos esto, ¿no? Y también un tema de los enfoques de estos pilotos lo que permiten, y la apropiación creo también, es que la distribución de la renta básica te permite, de alguna manera, impactar en la pobreza del tiempo. Y eso significa que las personas pueden tomar más libremente decisiones a qué espacios comunitarios asistir y a qué no, porque antes no podrías tomar esa decisión porque tienes una presión económica diaria que te hace salir de la comunidad en relación a la búsqueda de trabajo. Una de las cosas que vamos viendo es que el ingreso básico permite a las familias quedarse trabajando en sus propias chacras, y esto implica que tengan tiempo a sus propios procesos comunales de asistencia a asambleas, de asistencia a faenas, que tienen que ver con no el fin de la distribución, sino con la propia dinámica comunal, ¿no? Y el hecho de poder abordar esa pobreza del tiempo hace que haya una apropiación hacia sus propios procesos comunales, un efecto indirecto muy importante en las dinámicas comunales, que también ha salido en alguna de las entrevistas. Eso sería en relación a la pregunta 1. Y le doy pase a José y luego yo, Carlos, ¿te parece? En relación a la segunda pregunta. Claro, por supuesto. José, adelante. Y me gustaría empezar respondiendo, recordando sobre lo que hablé sobre el movimiento de trabajadores sin tierra. En la pandemia estos cursos de formación de agentes populares de salud. Dentro de este curso de formación teníamos un módulo que se llamaba Renta. Entonces, después de las campañas de solidaridad, de esos cursos de formación, hemos contactado, dialogado directamente con muchas de las personas, de muchas de las comunidades, de las periferias de la zona metropolitana de la ciudad de Recife. Entonces, todo el conocimiento sobre sobrevivencia que los quilombos, las periferias, las comunidades tienen sobre sus diferentes demandas, en especial la demanda por la plata, por la sobrevivencia, por el dinero, ha sido incorporada en el movimiento y la motivación para la construcción de la Frente Amplia. Todo esto pasa porque abrimos la posibilidad, no tenemos recursos, todo esto ha pasado, que hemos construido a lo largo de los últimos años, ha sido pago con ganas de los propios movimientos de parlamentarios de hacer cambio. Pero esta discusión es una discusión importante para nosotros porque logramos lo que logramos, porque dialogamos directamente con las reales demandas. Tenemos hoy en Brasil el programa Bolsa Familia, que es estructural, y el momento de la pandemia
ha sido un momento donde, después de la pandemia, donde esto es un dato de realidad, donde no podemos correr. Entonces, vale, hoy nuestra misión es comprender cada vez más mejor esta importancia de las transferencias de renta y quizás de una renta básica en la vida de los brasileños y de los pernambucanos. Fantástico, José. Si quieren, como no nos queda mucho tiempo, no sin antes volverles a pedir a los asistentes que si nos podemos extender un poco más de una hora, sería fantástico para aprovechar aquí el conocimiento y la experiencia de nuestros panelistas. Si quieres, Patricia, podemos ir a la segunda pregunta y tan pronto hablemos de esa segunda pregunta, yo tengo un par de preguntas aquí conectado con lo que nos escriben en el chat para que podamos finalizar este conversatorio por hoy. Sí, en relación a los elementos que han sido determinantes, un poco ya lo dije en la presentación, ¿no? Creo que el proceso en sí mismo es lo que asegura que haya mayor impacto positivo, es decir, concentrarnos en estas iniciativas, en lo que José decía, ¿no? En el proceso de discusión, en el proceso, en el diseño en sí mismo de la iniciativa, ¿no? Que genera que si hay un proceso de diálogo, de escucha, el reconocimiento desde los actores y actoras sociales, el impacto positivo se pueda multiplicar, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a programas de transferencias que muchas veces no son consultados, no son compartidos, no son dialogados, son impuestos, que en conversaciones también con la UNAMIAP y la OMIASEC nos hablaban de enfoques bastante discriminadores también para un enfoque intercultural en países como los nuestros, ¿no? Donde las condicionalidades afectan la dignidad de las personas también en muchos casos, ¿no? Y pensando en resultados macro, se pasa en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Es un poco para ver esos elementos que creo que son vitales, que ya los dije, la coimplementación, la consulta, que a veces, como tú decías, Carlos, también van a haber procesos que demoren un poco más y está bien, porque esa demora implica que hayan procesos más transparentes en el territorio, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar por indicadores de resultado, donde llegar al resultado es lo más importante y creo que desde el piloto vemos que el proceso también es importante, ¿no? Y aprovecho para responder una última pregunta que veo sobre la responsabilidad de las organizaciones y cómo hacemos el control de transparencia. El modelo de renta básica no significa que no haya un proceso de reconocimiento en relación en el territorio, así puede haber algún tipo de, digamos, mala práctica que vulnere algún tipo de derechos, ¿no? Y en ese sentido, las juntas directivas en sus procesos de asambleas comunales son quienes primero se identifican si hay algún problema en la comunidad que se pueda venir generando a partir del ingreso de estas transferencias, ¿no? Y también han habido casos donde se nos han hecho preguntas en relación a si alguien se moviliza de la comunidad, ya no debería ser socio del piloto o no. Es decir, hay una mirada desde las propias comunidades como de tratar de asegurar que los recursos efectivamente se queden en el territorio, ¿no? Las organizaciones indígenas con las que nosotros venimos coimplementando no usan, o sea, no tienen ningún acceso a las transferencias familiares, que eso es muy importante, ¿no? Ellas no quisieron como organizaciones ser quienes transfieran el dinero para evitar cualquier problema de incriminación de ética o de manejo, ¿no? Entonces, todas las transferencias son bancarizadas, todos los socios y socias cuentan con cuentas en el Banco de la Nación. Muchas de estas personas ya habían recibido algún tipo de bonos del Estado, habían recibido programas sociales y también ha habido un proceso de apertura de cuentas, ¿no? Reduciendo todo tema de apropiación, la distribución es directa desde la ONG hacia las familias, ¿no? Eso para aclarar un poquito ese tema. Y ahí lo dejo. Fantástico. Y si quieren, como no tenemos mucho tiempo y no quisiera desaprovechar esa oportunidad para este par de preguntas. En el momento de tu participación, mi querida Patricia, tú comentabas que un ingreso básico no es un fin en sí mismo. A pesar de que un ingreso básico viene toda una lógica y teoría filosófica de la igualdad esencial de los seres. Y eso me parece muy interesante, y aquí les comento aprovechando también a los asistentes, que en el proyecto que estamos construyendo en Colombia, Ingreso Básico para la Paz con Naturaleza,
nos hemos dado cuenta que el ingreso básico incondicional puede ser muy útil para dinamizar y fortalecer las iniciativas que se están gestando en las regiones mismas. Muchas veces en Colombia nos hemos dado cuenta de cómo diferentes proyectos alrededor de fortalecimiento de capacidades, de iniciativas de conservación, como tú lo dices bien, Patricia, a veces no es conservación, sino derechos mismos de la naturaleza, en el entendido que somos un tejido complejo, muchas veces tienen muchas dificultades porque quien no tiene que comer en ese día difícilmente pueda dirigir todas sus energías y toda su voluntad a avanzar en esos proyectos. Entonces yo quisiera saber, dentro de esta lógica de que no es un fin, sino un medio, cómo tanto José como Patricia entienden que el ingreso básico incondicional puede fortalecer esas agendas territoriales, por supuesto, las mismas agendas de las comunidades, pero también a veces agendas construidas de la mano de las comunidades, pero con organizaciones como Cool Earth, organizaciones como Bien, como Equal Right, que lo que queremos es tratar de apoyar justamente esas gestas. Y para finalizar, junto con esa pregunta, quisiera saber, en esta invitación que nos hace José y Patricia, sobre empezar a avanzar con incidencia latinoamericana, ¿qué podríamos hacer todos juntos, aquí los que estamos presentes, para aprovechar esas experiencias para, ojalá, lograr incidencia estratégica a nivel regional e internacional, aprovechando que la COP30 se acerca cada vez más? ¿Te parece, José, si respondo rápido también desde aquí de Perú y luego te doy pase? El hecho del piloto en sí mismo es importante, por ejemplo, cuando hablamos con la NAMIAP y la MIASEC, como un sustento para una agenda política que se tiene desde las propias organizaciones indígenas, por ejemplo, ¿no? El piloto lo que genera es información en relación a hay mucho financiamiento climático que no llega a los pueblos indígenas, ¿no? Hay iniciativas de financiamiento que se quedan en todo un ámbito burocrático y también hay mucha visión de que las organizaciones indígenas y los pueblos indígenas, las comunidades, no tienen las capacidades para la gestión de sus propios presupuestos, que básicamente no saben cuáles son sus prioridades, o sea, necesidades urgentes y prioritarias y que va a haber un mal uso, ¿no? Que no digo que no haya... digamos, hay un uso prioritario, pero también pueden haber efectos no deseados en este tipo de iniciativas, ¿no? Y la renta básica parte de eso, de que hay una visión en que cada ciudadano o ciudadana sabe en qué distribuir su dinero en relación a cubrir sus necesidades, ¿no? Sobre todo en países donde existen tantas desigualdades y tantas brechas como los nuestros, ¿no? Y creo que este piloto lo que sirve en general es para que no solamente una ONG en temas de incidencia política, sino que la propia organización indígena en el marco de la COP tenga información que muestre con ejemplo que la distribución puede ser posible de una manera directa en ciertos territorios, no digo que en todos, ¿no? Porque hay problemas también de accesibilidad, que eso ya es otra discusión. Y creo que a diferencia de Brasil, en Perú no estamos ni siquiera en un ámbito de discusión política sobre esto, ¿no? El movimiento social en Brasil es escuchaba a José y sentía una envidia profunda de cómo la renta básica es parte de una movilización política. Esto no está ocurriendo en Perú, pero esperamos que poco a poco se pueda ir a hacer incidencia con este piloto también en un ámbito más político, ¿no? Pero igual ahorita el contexto político es bastante difícil, como la mayoría lo sabe. Y lo dejaría ahí para darle paso a José. Patricia, José, adelante. Vale, pienso que la principal pieza clave para hablarnos sobre la primera pregunta es compartir, es comprender el significado de compartir. No es la ONG QERT, no es la ONG Equaright, no es la ONG Bien, que tiene el poder de, como un Dios que llega y tiene el milagro. Eh, de la misma forma, no son los académicos que tienen mucho conocimiento científico de todas las transiciones, indicadores que dominan el tema de la renta básica. Tampoco es solamente la territorialidad, los movimientos sociales, las comunidades que tienen todo el conocimiento. Entonces,
pienso que cuando hablamos sobre la incidencia política, las relaciones entre diferentes sujetos como ONGs, comunidades, pueblos, periferias, territorios, y también hablamos sobre el conocimiento científico sobre el tema, es mucho más hablar sobre cómo podemos compartir estos diferentes conocimientos y ponerlos estos diferentes para conversar y para construir cosas juntos. La segunda cosa es que en nivel regional tenemos una cuestión, un problema, porque no nos falta datos, nos falta información para comprender que los programas de transferencia de renta en América Latina son moralistas, tienen cuestiones asistencialistas y muchos otros problemas. Científicamente, instituciones como la CEPAL hablan sobre esto. Entonces, pienso que fomentar espacios como este, participar de la red latinoamericana, participar del Congreso, vamos quizás a hacer algo relacionado a un documento regional sobre la renta básica que tenemos en el Parla NIFO, que el Parla ha olvidado, pero es el Parlamento regional latinoamericano. Entonces, cosas como eso pueden pasar. Vale, sería esto. Fantástico. No, Patricia, José, no saben lo agradecidos que estamos desde Equal Right y desde el proyecto Ingreso Básico para Paz con la Naturaleza, tanto por siempre acompañarnos en esta construcción colectiva de diferentes experiencias que ojalá nos puedan unir alrededor del ingreso básico como un mecanismo, uno de los varios que pueden existir para generar justamente estos diálogos, estos consensos alrededor de los avances que requerimos hacer. Quisiera disculparme, lógicamente, con los asistentes por no haber podido abarcar todas las preguntas que hubiéramos querido abarcar. Obviamente esta es una primera conversación de múltiples que debemos hacer y cuenten con todas nuestras organizaciones para poder auspiciar estos escenarios. Y quisiera simplemente finalizar con una muy breve conclusión. Las actuales crisis demandan consensos, trabajo articulado e innovación. Colombia, Perú, Brasil y en general Latinoamérica pueden convertirse en referentes de una agenda colectiva que aporte a tratar estos retos civilizacionales. Posicionar el ingreso básico incondicional puede ser una herramienta que nos una como sociedad diversa, comprendiendo su utilidad para potenciar otras iniciativas de justicia climática y socioeconómica que se están realizando desde diferentes sectores. Lo hemos visto desde las experiencias de Patricia y desde José. Experiencias como las presentadas el día de hoy nos pueden ayudar a que el proyecto que se está construyendo en Colombia pueda lograr esa unión en torno a cuáles son los derechos más básicos, a lo que nos une como sociedad. Y ojalá poder avanzar en esta dificultad que tenemos ahorita de contar con tantas divisiones marcadas, que son divisiones realmente artificiales. Lo que nos une es mucho más de lo que nos diferencia. Nuevamente agradecidísimos por este espacio de conversación. Estamos muy felices por el resultado y como decimos, absolutamente abiertos a continuar esta conversación. Tendremos otras conversaciones en el futuro, les dejaremos saber con tiempo de anticipación y por favor siéntanse libres de compartir estas conversaciones con su red de aliados si así lo creen pertinente. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros maravillosos panelistas. Les deseamos un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Buen día con todos y Muchas con todas. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan un muy ¿Verdad? feliz día. Gracias, Dios les Interesante. bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. por su